Bueno, entonces, buenos días, queridos estudiantes y comunidad educativa del Cibercolegio. Les doy una bienvenida a la charla que tendremos hoy en el marco del proyecto de educación ambiental, el proyecto ambiental escolar PRAE. Para dar inicio a la charla y mientras nuestro invitado entra, vamos a hacer la oración del ciclo de la trascendencia. Entonces voy a compartir pantalla para que la vayamos leyendo y vamos haciendo la oración. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspirador y artífice de toda obra buena. Te damos gracias por darnos vitalidad y energía para actuar rectamente. Colma con tu luz a la familia del Cibercolegio UCN que asciende hacia lo más alto, hacia ti, hacia la paz y el amor verdaderos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu gracia y por eso alzamos el vuelo para buscar los mejores dones. No dejes que perdamos el rumbo y el objetivo. Confiados en tu misericordia, te pedimos nos concedas amor, sabiduría y paciencia, para que todos los que hacemos parte de esta comunidad educativa seamos perseverantes en nuestra misión y servicio, y así ayudemos a muchos a volar hacia la meta. Queremos trascender y sin tu presencia es imposible hacerlo. Impulsa nuestras mentes, renueva nuestros corazones y haz que podamos llegar a nuestro destino, para que te glorifiquemos en Cristo Jesús, verdadero camino, única verdad y vida definitiva. Por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, aceptar y responder a la voluntad del Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos 2 minuticos de espera. Moisés, ¿ya estás por acá? Bueno, me voy a comunicar nuevamente con nuestro invitado a ver si ya pudo solucionar. Bueno, mientras el invitado se une, recordemos entonces que esta charla pues está muy encaminada a lo que es el proyecto educativo ambiental PRAE. Recordemos que estos proyectos educativos ambientales PRAE son esa estrategia pedagógica que busca desarrollar procesos de educación y sensibilización ambiental mediante actividades. Por eso entonces la charla de hoy va muy encaminada a estos procesos ambientales, ¿sí? Una charla que en una primera instancia nos habla de la restauración ecológica y por eso entonces está encaminada en este proyecto educativo ambiental. Obviamente dentro de este proyecto educativo ambiental, como ustedes lo han podido observar, pues obviamente hemos proyectado varias actividades a nivel colectivo e individual y a nivel institucional. Obviamente con estas actividades y con esta charla buscamos entonces el mejoramiento y el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, haciendo de la educación ambiental un ejercicio de reflexión permanente. En los próximos días entonces vamos a tener la celebración del Día de la Tierra. Con los profes de ciencias vamos a encaminar estas actividades enfocadas a este día. La próxima semana también celebraremos el Día Nacional del Árbol, entonces es el momento y la oportunidad entonces para adoptar un árbol, ¿sí? Entonces sus profes de ciencias en la próxima semana van a estar enfocando entonces esta celebración. Y también en el mes de mayo, aprovecho también porque vamos a tener el concurso ambiental como todos los años. Ya próximamente les estaremos informando en qué se va a basar este concurso ambiental y teniendo entonces una celebración central el 5 de junio
en el acto central de la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente. Eso referente a lo que es el proyecto educativo ambiental, un proyecto que nos invita entonces a estar en armonía con el ambiente y ayude a cuidar nuestra casa común. Profe Magali, cuéntenos, ¿ya se encuentra el invitado por acá? Todavía no, William. Me informa que está en una sede de Corantioquia donde la Baja conexión es un conectividad. poco lenta, pero que ya está ingresando. Listo, mi profe. Entonces vamos a esperar un momento más para comenzar con esta charla tan interesante que nos proponemos el día de hoy. Una pausa. Listo, queridos, ya está ingresando, ya se está uniendo. Disculpas de antemano, pues, el inconveniente, pero hoy parece que Zoom estaba como resabiado. Hola, buenos días a todos. Moisés, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, por acá esperándote con Ay, no, qué pena realmente emoción. con los estudiantes. Realmente no sé por qué, como que tiene una incompatibilidad el Zoom con el computador y no quería cómo entrar, entonces quise que por lo menos para que no se me desesperaran, conectarme por aquí por el celular eh, para que por lo menos me pudieran ver. Listo. Si quieren nos vamos presentando mientras yo voy aquí terminando de subirlo. Bueno, Moisés, aquí en la sala tenemos estudiantes de toda la comunidad educativa, tenemos algunos compañeros docentes y coordinadores. La charla de restauración ecológica está enmarcada dentro del proyecto ambiental escolar, el PRAE. Entonces, pues como hay más de 200 participantes, solamente haríamos tu presentación para poder dar inicio. Ok, parece que ya entro en el computador. Sí, ya ahí está entrando. Entonces voy a cerrar acá en este ladito y ya nos vemos Listo. por el computador. Entonces apenas entre, comparto pantalla de inicio. Sí, ahí ya entró. Pero revisa el sonido, por favor. Y si Sí, puedes encender yo la cámara. no me voy a desconectar de hecho, es que la había prendido, pero la volví a apagar. Listo. Ok. Ok, ya está. Ok. Ya hay retorno, entonces yo creo que sí ya puedes sacar el celular. Listo, Moisés. Háblame para ponerte como administrador y puedas hacer, pues, compartir pantalla. ¿Me escuchan? Hola.
Sí, perfectamente. Listo. Ya te di entonces el rol de anfitrión. En la parte de abajo te sale un botón verde donde dice compartir pantalla para que puedas compartir la presentación y ya te estamos viendo. Perfecto. Le estaba diciendo ahorita, pero el micrófono estaba apagado, que buenos días, que muchas gracias por la invitación, a la profe Lady Magali por este espacio y a cada uno de ustedes, lógicamente, por la espera, que estén allí con los inconvenientes técnicos. Les voy a compartir mi pantalla. Lo que vamos a ver a continuación va a ser, digamos que un abrebocas de lo que puede ser la biodiversidad en los bosques y la restauración, digamos que visto desde una manera integral. Muchas veces el ejercicio de la integralidad es complejo, no es tan fácil, pero digamos que quisiera empezar como por un par de actividades como para romper el hielo y luego entramos a una parte de conceptos en donde lo que nos gustaría que tuviésemos en cuenta es qué percepción tenemos de esa palabra, digamos, de lo que entendemos cuando la escuchamos o qué relación tenemos con ellas. Digamos que algunos esbozos de la misma, muy brevemente, porque digamos que el tiempo y muchas veces el idioma en lo técnico a veces se desborda, pero lo que quisiera generar en ustedes es que comenzaran a pensar que se pueden dar esos procesos de concientización frente a la biodiversidad, frente a los bosques y cómo esa estrategia de recuperar lo que se ha perdido o por lo menos acercarnos a eso, digamos que también es importante. Me decías que aquí nos acompañan estudiantes de qué edades, profe. Tenemos de toda la comunidad educativa, Moisés, Ah, de todos. ¿es bachillerato o...? Sí, bachillerato y primaria también. Ah, ok, vale. Entonces digamos que generalmente cuando nosotros vamos a empezar este tipo de momentos, nos gusta hacer, digamos que plantear unas reglas del juego. Podría proponerles dos cosas. Una es que hagamos la presentación y en medida que se vaya dando la presentación puedan hacer preguntas, pero lógicamente eso nos extiende el tiempo o, si me permiten a mí, adelantar la presentación y terminarla y ustedes van anotando las preguntas y me las hacen al final. Como Las para que pueden ir haciendo en el chat, Moisés, y yo te voy ayudando en el bueno, porque muchas momento, o al veces... final las vamos contestando, cualquiera de las dos opciones. Ok, listo. Entonces voy a compartir la pantalla. Me decías que en el botón de aquí, no lo encontré. Botón verde, donde eso, ya ahí está ¿Ya puedo? cargando. Ajá. Listo. Nuevamente retomando. Ya la estamos viendo, gracias, Moisés. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Moisés Alexander, de profesión biólogo, profesional especializado de la Subdirección de Ecosistemas de Corantioquia, una de las 3 corporaciones que manejan el tema ambiental en Antioquia, más, digamos, que el área metropolitana, que viene siendo una corporación, digamos que, como dice su nombre, en el área metropolitana. Y hago parte de un grupo que denominamos Biodiversidad, Bosques y Restauración. En ese, digamos que el grupo de otros que también hacen parte de la subdirección, el grupo de áreas protegidas y otras estrategias de conservación y el grupo de gestión del riesgo y cambio climático. Digamos que la subdirección de ecosistemas es como los cerebritos de la corporación. Nosotros producimos información básica para la jurisdicción y que es insumo para que la corporación tome decisiones en territorio. Ya los demás
oficinas, planeación, Secretaría General, la participación y cultura, sostenibilidad, digamos que ya trabajan directamente con las comunidades, con el tema de autoridad ambiental y todo el tema de la planeación. Entonces, digamos que dentro de esta subdirección está este grupo y yo apoyo directamente en el componente de flora. De hecho, estoy actualmente en el Centro de Conservación de Biodiversidad de La Aguada, en Santa Elena, Medellín, donde la corporación tiene uno de los viveros más grandes de su jurisdicción. Aquí se produce material vegetal de muchas especies de la jurisdicción y en una gran medida especies que no se encuentran ya en los bosques y que son hoy declaradas como amenazadas. Entonces, digamos que para avanzar un poco sobre la corporación frente a dónde estamos, digamos que entre los 120 municipios que tiene Antioquia, nosotros somos garantes de 80 municipios, una jurisdicción bastante grande, y esos 80 municipios, para digamos que tener un mejor acercamiento a la dinámica socioeconómica y cultural y ambiental que hay en cada uno de ellos, se dividieron en lo que nosotros llamamos oficinas territoriales, donde cada colorcito, como lo ven allí en el mapita y a su vez allí en la parte izquierda, digamos que tiene un nombre y cobija una zona. Porque a pesar de que todas las personas que habitan y son oriundos de Antioquia, digamos que todos se podrían denominar o nos podríamos denominar antioqueños. Yo realmente no lo soy, pero digamos que ya uno en el tiempo va siendo adoptado. Y no es lo mismo un antioqueño del Bajo Cauca, por ejemplo, Cauca hacia Cáceres, a un antioqueño en el suroeste, llámese Jardín, llámese Hispania, o un antioqueño en el Valle de Aburrá, e inclusive un antioqueño en el Magdalena Media, en Yondó, Puerto del Río. Entonces miren que digamos que la importancia de poder tener esta territorialización para poder, digamos, que acercarnos a esas dinámicas. Y la corporación tiene un quehacer, digamos que la función principal de una CARS, una corporación autónoma regional, que nosotros fuimos creados desde la ley 99 del 93, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, pero somos autónomos porque no dependemos directamente del Ministerio de Ambiente, digamos que frente a los recursos, pero seguimos los lineamientos y directrices que tiene este ministerio. Entonces, digamos que somos parte adjunta pues, del Ministerio de Medio Ambiente y trabajamos como autoridades ambientales, administradores del patrimonio ambiental en principio, todo el tema de autoridad ambiental, todo el tema de la gestión del recurso hídrico y todos los demás temas que ustedes ven ahí, que incluso son algunos asociados a los que yo les había mencionado. Y quien lo creyera también, la corporación es muy fuerte frente al tema de comunidades de base, llámese juntas de acción comunal, pero también el componente étnico, afrodescendiente y diferenciado es bastante trascendental en nuestro quehacer. Digamos que a pesar de que tenemos unas diferentes temáticas, es de forma diferenciada el ejercicio que se hace con cada una de ellas en el territorio. Y digamos que la forma como hacemos todo ese ejercicio es en un trabajo mancomunado, es un trabajo articulado, no solamente al interior de la corporación en las diferentes dependencias que ya le mencioné, sino también con los diferentes actores en el territorio. La corporación, digamos que como representante del gobierno en la región, reconoce que no puede hacer las cosas sola. No solamente porque no hay capacidad frente al número de personas que trabajamos en la jurisdicción, sino que para que el esfuerzo, o digamos que para que el ejercicio del quehacer en campo, en territorio, en la realidad del día a día, funcione, debe ser a través de un trabajo articulado, un trabajo muy cercano, un trabajo de construcción colectiva con esos diferentes actores que están allí. No solamente decimos, no, trabajamos con las alcaldías municipales, sino también con esos sectores, con el privado y con esos diferentes actores que también mencionábamos, diferenciados, comunidades de base, pero miren que también mencionamos a esa parte académica, el tema pues, de las universidades, de los institutos de investigación, y digamos que todo eso dentro de un marco de una estrategia de medios con estos diferentes actores. Y lo que quisiera como contenido propuesto para este momento, les agradezco
Yo soy de Barranquilla, a veces los costeños hablamos muy rápido, entonces me gustaría que si de pronto ustedes sienten que lo estoy haciendo o de pronto no estoy modulando de la manera en que me pueda hacer entender, me lo hagan saber para yo también tomar los correctivos del caso. Hasta allí vamos bien, profe y compañeros. Sí, señor, muy bien. Ok. Entonces les propongo el siguiente contenido. Vamos a empezar, como les decía, como con una dinámica. Si en algún momento quisieran intervenir algunos, no hay ningún problema. En ese primer momento lo podemos hacer. Como les decía también al principio, una parte de conceptos. ¿A qué estamos expuestos con respecto a esos conceptos que vamos a hablar frente a nuestro relacionamiento humano-medio ambiente? ¿Cómo llegamos a ese cometido y cuál sería la ruta? Entonces, digamos que ese sería el ejercicio. Entonces, no, lastimosamente en PowerPoint se veía más bonito. Tuve que hacerlo en PDF porque aquí el PowerPoint no sé por qué no se deja abrir. Este computador tiene todos los problemas del mundo hoy. Y lo que les decía era que, por ejemplo, lo que quería demostrar es cuando uno habla de la biodiversidad, cuando uno habla del medio ambiente, generalmente uno se acuerda de algunas películas y que en algún momento han estigmatizado lastimosamente ese relacionamiento con el medio ambiente. Por ejemplo, muchas personas no quisieran ir hoy al Amazonas después de haberse visto una película como Anaconda. Pues cualquiera diría, es que yo voy allá y allá me va a salir un animal de esos y me va a comer. Entonces yo allá no voy a ir. O inclusive, después de haber visto películas, en su momento fue mucho el furor con Tiburón, hoy Megalodón, es la versión de Tiburón, pero el tamaño prehistórico y grande, entonces cualquiera diría, no, ¿quién va a querer interactuar con tiburones? Y eso también se lo come a uno, eso también está ahí al acecho, películas como Piraña, Aracnofobia, entonces digamos que inclusive el mismo King Kong, Godzilla, entonces uno dice, no, es que la biodiversidad, esa fauna está ahí, es esperando hacernos daño. Y inclusive, algunos, digamos que, viéndole el lado bueno del asunto, digamos que el hombre araña, Spider-Man, y algunos que de pronto le ha picado algún bicho, que de pronto digan, bueno, de pronto ahí se va a convertir en algo, y que seguramente más de uno ha intentado que lo muerda una araña, a ver si de pronto le vienen esos poderes. Pero digamos que el único, y que es un personaje que ya está un poquito pasado de moda, que en algún momento, en alguna época, se consideraba, era el hombre que podía entender la naturaleza, que podía entender a la fauna, era un hombre llamado Tarzán. Y creemos que Tarzán sí podía entender la biodiversidad porque hablaba con los gorilas y porque había sido criado con gorilas. Entonces digamos que miren cómo muchas veces nos hemos distanciado de esa creencia de la biodiversidad y que muchos de nosotros digamos que también creamos desde chicos esa aberración. Yo no sé a cuántos de ustedes siendo niños los asustaban con que, bueno, le voy a echar la cucaracha, o bueno, le voy a echar al gusano, o bueno, mire que le va a caer eso encima, mire que la lagartija le quema. Entonces miren que a uno lo crean con unos ciertos estigmas, o de pronto no sé si a alguno de allí no le ha pasado, nos crean con ciertos estigmas frente a esa biodiversidad, frente a la fauna, que de alguna forma creemos que ella es ajena a nosotros y que definitivamente no podemos ni vivir con ella, ni mucho menos convivir con ella. ¿Sí? Entonces digamos que eso era como un ejercicio para ir generando un poco como las ideas frente a lo que venimos a presentar. Y ahí comenzamos, digamos que a introducir un concepto que es el que nos va a permitir de pronto entender un poco esos elementos que tenemos allí en la parte de arriba en ese título. Para poder entender esa biodiversidad, para poder entender los bosques, para poder entender qué mecanismos tenemos para lograr recuperar eso que tenemos, debemos empezar por hablar de un concepto muy básico como es el concepto de ecosistema. Que como bien lo dice la palabra, si, cuando ustedes quieran saber cuándo una palabra qué significa, traten de separarla. Entonces uno dice eco y sistema. ¿Sistema qué es? Sistema es un conjunto de cosas que unidas hacen funcionar algo. Un motor es un sistema. Un carro es un sistema aún más, porque necesitan un conjunto de partes para que puedan funcionar.
y que sin alguna de ellas no podría darse, digamos que, el funcionamiento. Algunos podrían decir, por ejemplo, si utilizáramos el ejemplo de un carro que necesita para andar, y ustedes me podrían decir ¿qué necesita un carro para andar? Para poder marchar un carro que se necesitaría. ¿Un Pregunta motor? alguien que quisiera hacer una intervención. ¿Cómo? ¿Motor? ¿Un motor? Sí. ¿Y Motor. qué necesitaría el Motor. motor para funcionar? Gasolina. ¿O electricidad? Gasolina. Mire que lo primero que uno se le ocurriría es gasolina, ¿cierto? Uno diría Gasolina o algunos carros eléctricos. Algunos dirían que la electricidad, quedándonos en los de combustión, en los de gasolina, uno diría, échele gasolina y eso prende. Pero si usted se queda sin aceite, el carro no anda. El carro, de hecho, si anda un poquito, fuerza el motor y se quema. Entonces, de alguna manera, hay que ser consciente que todo lo que hay dentro de ese sistema es lo que lo hace funcionar. No puede haber un elemento separado. Por ejemplo, en el caso del que ponían la compañera, el de los eléctricos, puede que parece que solo con electricidad funcionara. Pero si usted quitara un circuito, si usted le quitara alguna parte, eso también impediría su funcionamiento o su cabal funcionamiento, o sea, su funcionamiento óptimo. Entonces, digamos que la base para entender cómo funciona la naturaleza es a través del concepto de ecosistema. Que de hecho, para el caso de lo que nos rodea, tiene que ver no solamente con lo que está vivo, sino con lo no vivo. O sea, con aquellos aspectos físicos, dícese del suelo, dícese de las formas de las montañas, dícese del agua, ¿sí? Y que incluso también encierra lo químico, el pH del agua, el pH del suelo, qué minerales o qué sustancias químicas están en mayor o menor proporción en lo físico, interactuando incluso en lo vivo, y sin tener que sacarnos de ahí, empezando a introducirnos también nosotros los seres humanos. Que hacemos, de hecho, parte de lo vivo, pero mire que están ahí en un engranaje más y ahorita más tarde vamos a ver por qué. Pero digamos que esos tres piñoncitos son los que hacen andar el engranaje llamado ecosistema. Y que es muy importante, no solamente cada piñoncito, sino su relación. ¿Sí? O sea, no podemos hablar de la subsistencia de la fauna si no habláramos de la flora. Y viceversa, ambos se utilizan. Dígame, por ejemplo, un ejemplo de por qué las plantas necesitarían la fauna. Uno solo. Por ejemplo, la polinización. ¿Quién hace la polinización en las plantas? Las abejas. O sea que las Los- plantas, gracias a Alicia, Y los colibríes. los colibríes, muy bien. Entonces miren que las plantas no se autofecundan, no se autopolinizan. Muy rara vez con el viento, no. Muy seguramente va a haber la necesidad de un polinizador. Entonces miren que es importante, no separados, sino también esa interrelación. Y digamos que para ir sumándole elementos a ese concepto de ecosistemas, también es importante tener en cuenta que hay ecosistemas tanto en tierra como fuera de ella. Inclusive hay otras subdivisiones que hablan de que hay ecosistemas marinos, o sea, no están dentro de la plataforma continental, no están dentro de lo que nosotros llamamos tierra, el continente, sino que también dentro del continente hay ecosistemas terrestres, pero también hay otro tipo de ecosistemas acuáticos. Hay ecosistemas de agua dulce, huyéndonos mucho más. Y ahorita vamos a ver una imagen. También hay algo por debajo. Entonces, miren esos diferentes ecosistemas, es un concepto, una imagen muy básica, muy general, pero miren cómo de alguna manera uno puede ir identificando esos tipos de ecosistemas, que empecemos por pensar que hay unos sistemas terrestres que tienen unas diferentes interrelaciones y que cada uno tiene una función dentro de este gran ecosistema llamado planeta Tierra. Entonces miren cómo ese conjunto de ecosistemas, que cada uno tiene su particularidad y cada uno tiene una biodiversidad asociada. Perdón. Y en lo acuático, lastimosamente también me quedó por detrás una imagen que es de Colombia, donde nosotros casi que somos más del 60% agua. Colombia es un país casi que anfibio. Vivimos sumergido en el agua,
y que esos ecosistemas acuáticos, digamos que no pueden estar alejados de lo terrestre, porque muchos de ellos también se dan allí en esas partes altas, en esas zonas que llamamos de recarga, digamos que de recarga esos ríos, esas quebradas y esas zonas de descarga, o sea, donde ya el río cae, desemboca, o llega a una ciénaga, o llega a un lago, si todavía seguimos siendo la parte alta. Pero miren también abajo en el suelo cómo hay como una especie de venas azules, que son esos depósitos de agua subterránea, que dicho sea de paso, las ciénagas, muchos de nuestros humedales, se sostienen con agua, no tanto por el agua lluvia, no por el agua que escurre, no por un río, sino por un agua subterránea, por agua que viene debajo de la tierra. Y entonces ya entra otro concepto que es, bueno, si efectivamente tenemos unos ecosistemas, si efectivamente esos ecosistemas tienen unas particularidades dependiendo en dónde estén, tanto si están en contacto con el agua o no, y una serie de diversificación, si es agua dulce, si es agua salada, si está, digamos, que en lo terrestre, si está en zonas de muy alta temperatura o si estamos en zonas de muy bajas temperaturas, dícese desde una zona de desierto hasta una zona de páramo, digamos que esas condiciones a las que se somete o a las que caracteriza cada uno de esos diferentes ecosistemas da lugar a una biodiversidad. ¿Qué es la palabra biodiversidad? Separemos biodiversidad. Diversidad, un conjunto de cosas diferentes, y vivo, ¿sí? Organismos vivos de diferentes variedades. Eso es lo que significa biodiversidad. Y de hecho el concepto viene desde una norma que se emitió, bueno, una norma no, porque Colombia sí, la adoptó a través de un decreto, por ejemplo, en los años 90, fue lo que llamamos el Convenio de Biodiversidad Biológica, y fue que varios países se unieron para decir, entendamos que hay ecosistemas y que hay una diversidad de ecosistemas y por ende hay una diversidad de organismos, tanto de plantas como de animales, incluso más allá, que algunos los vemos, otros no los vemos a simple vista. Entonces, allí se introduce a través de este convenio de biodiversidad el concepto de diversidad biológica, perdón, donde se introduce el concepto de biodiversidad o de diversidad biológica. Para entender que hay diferentes tipos de especies dentro de un mismo ecosistema, hay diferentes comunidades y que también tienen una relación entre esas comunidades, lo que llamamos intraespecíficos o interespecíficos, digamos, con otras especies. Por eso allí la imagencita de un bichito polinizando una flor, o digamos que alimentándose o perchado en una flor. Y si quisiéramos ver, miren que hay bastantes imágenes de esa biodiversidad, tanto invertebrados, con el ejemplo después de unos chinchecitos allí, tanto de vertebrados, tanto que incluye mamíferos pequeños, reptiles, hasta mamíferos medianos y grandes como el puma. También está la flora, y representada ahí en especies con flores, pero digamos que también están esos bosques, digamos que cuando esas especies comienzan a formar poblaciones y comienzan a formar comunidades, cuando comienzan a estar juntas, van creando esos grandes ecosistemas de bosque, que ahorita también lo vamos a mencionar. Y aunque no lo creyéramos, también dentro del agua hay una hidrobiota, hay una diversidad de plantas, hay una diversidad de organismos macroinvertebrados y también de organismos mamíferos, vertebrados, como lo ven allí en la imagen, que los del circulito de la izquierda, los que están así, digamos que de arriba abajo, está lo que llamamos el fitoplancton, que son especies microscópicas de plantas, llámese algas, entre otras. Está lo que es el zooplancton, que es la fauna microscópica, muchas veces compuesta por cladóceros, rotíferos y larvas de algunas especies de invertebrados, generalmente también de crustáceos como cangrejos. Mucha gente me pregunta, ¿y hay cangrejos de agua dulce? Sí, hay cangrejos de agua dulce.
No solamente los cangreros están en el mar, por eso están allá en una esquinita en el lado derecho, arriba del manatí, con el bagre, con el bocachico. Y miren otra vez, ahí también está el ser humano navegando sobre esas aguas y toda esa vegetación que crece fuera y dentro de un humedal. Y digamos que también encerrando todo ese concepto de la biodiversidad, esta imagen me gustó mucho. No sé si alguien quisiera decirme qué ve ahí en esa imagen. Vemos, Profe, yo veo personas, unas personas viviendo cerca de un mar con muchos animales. profe, Gracias, Alicia. ¿Qué dice ¿fue Ángel? lo que se estableció sobre un río? Muy bien. Gracias, Yo Ángel. creo eso es la Amazonía, creo. Personas que están en una aldea y un par de niños nadando. Gracias, Rafael. Y Como De pronto la imagen está manglar. relacionada con Está las inundado. las costas pacíficas. sí, Está muy bien. También la inundado. Amazonía o la La aldea Amazonía está colombiana. inundada. Pero miren que vayan recogiendo cositas. Si de pronto sería la Amazonía, de pronto hay una palmera, de pronto hay un mangle. De No pronto sería la Amazonía porque es que la no sería. Amazonía es mayormente más habitada por Eso, indígenas. oigan, eso parece un Más pantano selva. porque miren la forma de los árboles. Muy bien, buena acotación esa. ¿Qué más Aparte ven se allí? ven como más playas y Entonces miren pues lo que ustedes gente están diciendo. afro. Yo creo que hay un conjunto de cosas, Lucía. Hay personas, hay viviendas, ¿cierto? Ven algunos árboles característicos de algunas zonas. ¿Qué más ven allí? Vemos un Unas capibara personas nadando. conviviendo con los animalitos. Hay unos animales, hay una convivencia. Biodiversidad. Biodiversidad, gracias Alicia. ¿Qué más ven allí? Para ir terminando. Pues una choza, cuatro Chicos, adultos, dos niños hay jugando. cosas volando. Aves. Es Sí, correcto. los Pero niños miren están ustedes, volando. muy bien, les agradezco los aportes. Gracias, Sara. Pero miren ustedes, cuando uno ve una imagen como esta, uno no suele ver como los diferentes estratos. Sí, uno se centra en lo que de pronto es más grande, en lo que tiene más colorido, pero miren que ustedes fueron a nivel de contemplándome mayor tiempo la imagen, van sumándole, pero uno suele ir olvidando como cositas dentro de lo que uno ve. Entonces miren que hay algo en el aire, están esas aves, hay algo en tierra, hay algo dentro del agua, hay algo sobre la tierra, hay algo interactuando con todo lo que hay allí, hay personas, hay viviendas. Entonces, eso, como bien lo dijo alguien ahorita, esto es biodiversidad. O sea, el medio ambiente debe dejar de verse como algo alejado de nosotros. Es parte de nuestro patrimonio ambiental, es parte de lo que nos identifica y por lo tanto nosotros debemos de conservarlo porque esa es nuestra casa, es nuestra zona de vida. Cuando hablamos de biodiversidad solemos sacarnos de ahí de la ecuación, solemos sacarnos de esa fórmula. No, somos parte de la biodiversidad porque interactuamos también, porque también influimos en ella, solo que somos una especie que no tiene un nicho ecológico, no tiene como tal una función específica en el ecosistema, sino que vivimos prácticamente de lo que la biodiversidad nos da. Y hay un concepto que va saliendo a través de eso, y es el concepto de servicios ecosistémicos. O sea, muchas veces nosotros, los seres humanos, como no tenemos así como tal un momento específico en los ecosistemas, digámoslo así, si nosotros no estuviéramos, digamos que los ecosistemas pueden seguir viviendo común y corriente, entonces digamos que por eso no tenemos un nicho, no tenemos un rol allí específico, pero nosotros le damos valor a la biodiversidad porque nos sirve. Y lastimosamente, aunque suena un poco antropocentrista el concepto, un poco como solo desde los seres humanos, porque digamos que cuando hablamos en términos de servicios, la planta no está pensando si el colibrí le presta servicio o no, o si ha pagado la cuota, o si en algún momento, hey, es que tú no eres y no es otro, no. Digamos que uno no ve esos conceptos humanizados en la biodiversidad. Pero digamos que el concepto para entender lo que nos provee, lo que nos entrega, lo que nos aporta la biodiversidad, entonces nació el concepto de servicios ecosistémicos, que de hecho hay varios. Esos conjuntos de cositas que ven allí en esa ruletica encierran lo que llamamos servicios de aprovisionamiento, o sea, aquellos
que prácticamente sostienen la vida, ¿sí? En muchos, digamos que nosotros los seres humanos, porque nos aprovisionan alimento, materia prima, agua potable, ¿sí? Pero también hay otros que sostienen la vida, no solamente a nosotros, los llamamos de sostenimiento, el ciclo de los nutrientes en el suelo, la fotosíntesis, la formación del suelo, el tema del ciclo de vida de algunas especies de flora, de nuestros propios cultivos, todo el tema de la regulación, los bosques regulan el clima, aportan a esa dinámica climática, eh, también sirven como barrera, también nos aportan la fauna, la polinización, el tema de estabilizar los suelos, el tema del mismo ciclo del agua. Y además de eso, no solamente proveen, regulan y sostienen, sino que también reconocemos que la biodiversidad nos presta servicios culturales. Por ejemplo, ¿qué sería del municipio de Yarumal si no hubiera yarumos? No habría ni siquiera el nombre. O no habría la fiesta del yarumo si no hubiera yarumos. Entonces miren que hay un acercamiento también a la biodiversidad desde lo cultural, de hecho esa valoración espiritual, esa valoración incluso religiosa, el tema que muchas veces insistimos con respecto a la palma de cera, que no hay que utilizarla en Semana Santa, pero miren cómo se va dando todo eso en una valoración. Algunas fiestas tienen nombres de árboles, la medicina ancestral que viene desde esas plantas medicinales nativas, el hecho de ver ese paisaje, ese valor estético, el hecho de ir a disfrutar un charco. Eso es un servicio que nos presta la biodiversidad. Y el día que eso no esté, vamos a extrañar ese servicio. Incluso hoy en día se habla de un concepto, que otro día lo podríamos tratar, se llama la valoración integral o la valoración total de los servicios ecosistémicos. Y es que el ser humano, lastimosamente, si no coloca las cosas en términos humanos, no lo entendemos mucho. Y es valorar económicamente, monetariamente, los servicios ecosistémicos. ¿Cuánto me vale a mí perder el agua? ¿Cuánto me vale a mí tener agua? Y eso se cuantifica. Y es una forma de, digamos que, de balancear qué es mejor, tener agua o tener una actividad económica. Entonces miren ustedes cómo ejercicios como esos desde la valoración nos permite entender que la biodiversidad, hasta donde vamos, todos esos ecosistemas son importantes, son vitales, son claves, no solamente para los ecosistemas, sino que también aún más para nosotros como humanidad. Y digamos que ya en una escala frente a entender esos servicios ecosistémicos, entender esos ecosistemas, hay digamos que una tipología de ecosistemas asociadas a unas grandes formaciones de plantas, a un gran conjunto de comunidades de plantas que los denominamos bosques. Los bosques son un tipo de ecosistema terrestre con gran diversidad de plantas y de animales que tienen muchas características y que de hecho le da los tipos de bosques que hoy conocemos. Son grandes reservorios de biodiversidad, ahí vive muy buena parte de la biodiversidad de nuestro país en este caso, y nosotros dependemos directamente de esos bosques, no solamente de lo obvio que es la madera, sino de, como lo bien lo decíamos, de otros servicios ecosistémicos que los bosques prestan y que muchas veces lastimosamente son subvalorados. Nosotros somos un país mega diverso porque somos un país con grandes proporciones de bosques tropicales. ¿Por qué decimos bosques tropicales? Porque están en el trópico. ¿Sí? Y nuestra superficie, digamos que nuestra área política, geopolítica, todo lo que conforma Colombia, digamos que todo depende de esos bosques. Y no solamente, como decía, por la extracción de madera, sino porque esos bosques proveen elementos que sirven para nuestras actividades. Por ejemplo, no es natural que nosotros tengamos muchas matas de maíz, muchas plantas de maíz en un mismo sitio, a lo que nosotros denominamos un cultivo de maíz. Pero, o el café. Muchas plantas de café naturalmente no están así.
pero dependen de los bosques. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó. ¿Tenemos tiempo, profe? Qué pena que yo no he estado con... Sí, sí, Moisés, dale. Ok. Nos pasó en un municipio que hay en el occidente de Antioquia, se llama Sabana Larga, Antioquia. El municipio casi no se conoce. Queda después, por allá al final de Sopetrán, Olaya, Liborina, queda por ahí al final. Es un municipio bastante lejano, pero tiene una peculiaridad y es que tiene zonas bajas con altas temperaturas y unas zonas altas, no páramos, pero sí unas zonas como de bosques altandinos. Y una vez nos llamaron a la corporación a decirnos que tenían un problema. El director de la UMATA, que es como la parte agrícola que se maneja en los municipios, recuerdo que yo estaba recién llegado a la corporación y me preguntó que si yo lo podía ayudar con un problema que tenía, pues más desde la biología. Y le dije, no, claro que sí, cuénteme. Y mira, yo sé que lo que te voy a comentar puede que no sea incluso de tu rama, porque es algo asociado a los cultivos de café. Y yo le dije, bueno, pero cuéntame a ver qué te puedo yo ayudar. Y me dijo, mire, es que tenemos una angustia en el municipio porque los caficultores están muy preocupados porque este año no ha habido cosecha de café. Y yo le dije, ¿no ha habido cosecha de café? ¿Y eso qué pasó? Y yo, no, es que no, están las plantas de café muy bonitas, florecidas, pero no hay café, no hay frutos de café. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Sí, así como le estoy diciendo. Entonces yo le digo, bueno, analicemos un poco la situación. Las plantas están sanas, aparentemente. Están dando flores. ¿Qué es lo que pasaría para que una flor se convierta en fruto? Por ejemplo, salarrincón. ¿Qué piensas que tiene que pasar? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Claro que sí. ¿Qué crees tú que debe pasar para que una flor se convierta en un fruto? ¿Qué se te viene a la mente? Pues necesita agua, Sí, necesita como el cuidado, ¿no? sí, muy bien, Sarita. Miguel Reyes, ¿qué crees tú? Pues nada, todo el proceso del crecimiento de la planta, pues obviamente también el cuidado, Por la ejemplo, fotosíntesis, recuerden la todo. florecita. ¿Qué debe pasar para que una florecita se convierta en un fruto? Matías Quintero, tú sabes. Profesor, Poli, semilla, agua y amor. No. y la polinización. Ay, gracias. Se me adelantaron ahí, pero bueno, dale, gracias. ¿Quién me habló? No lo vi. Creo que fue el profe William. Ah, profe. Correcto. Gracias, profe. Excelente. Miren que algo que parece como muy lógico, cuidados, agua, una planta, que esté bien, pero se nos había olvidado que para que una flor se convierta en fruto, como bien lo dijo el profesor William, debe ser polinizada. Entonces yo le dije a él, Y debe recibir sol y agua. pero en especial polinizada Alicia, sí, además del sol y la agüita, correcto. Pero la polinización, porque es que las plantas tenían agua y sol, y estaban muy bonitas, y las flores también, pero no había fruto. Entonces, esencialmente debe darse la polinización. Y yo le dije a él muy contento diciendo, ah, pero es que eso es la polinización. Y él me dijo, sí, yo sé eso también, pero ¿y entonces qué pasó? Y le dije, bueno, entonces miremos cómo se da la polinización. Generalmente la polinización en las plantas se da a través de alguien decía un bichito ahorita, La abeja. las abejas. Yo le decía, ah, bueno, las abejas. ¿Pero qué? Las abejas africanas. Las mariposas. Podría ser la mariposa, gracias, Lina. Tal vez Ujú. podría ser un colibrí. Colibrí. Pero más que todo, en la mayoría de las plantas Las son abejas, insectos. no. Son insectos. Y de todos los insectos que polinizan, la mayoría son abejas. Pero no las abejas que producen miel como la que nosotros vemos, las africanas, no. Nuestras abejas nativas. De Si hecho, no me equivoco, esas abejas nativas se les llama abejas ángel. Creo que se sí, llaman las así. angelitas, muy bien, Salomé. Sí, no, esas Angelitas. las que normalmente no tienen el aguijón, las que Es no pueden correcto. picar, las Son que al contrario nuestras. intentan asfixiarte. Así es, son nuestras,
son nativas, las africanas son africanas, efectivamente vienen de por allá, son modificadas, nuestras propias abejas. ¿Y dónde creen que viven las abejas? Pues no en el panal. En el ¿En qué panal. lugar? En el panal. En Sí, el Gabriela, panal, pero que ¿dónde está dentro el del panal? ambiente Sí, pero de pues las es que hay casas. distintos, pues sobre todo lo que vendría siendo bosques y eso, pues Eso, Lucía, viven en los bosques. Los panales de nuestras abejas nativas están en los bosques. Entonces, bueno, las plantas están bien, retomando el problema. Tienen flores. Sabemos quién las poliniza. Sabemos dónde viven las que las polinizan. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Comenzamos porque incluso algunos caficultores desesperados comenzaron a polinizar las flores de los cafetales con pinceles. Entonces, imagina ese trabajo. Una plantación de muchas plantas de café, 5.000 plantas, uno con un pincelito allí. Como lo hizo Mendel, como lo ¿Cómo? hizo Mendel, como lo hizo Mendel en esos... Sí, pero eso es una tarea Sí, apoteósica. es complejo. Y además de eso, pues la inversión sería muy alta frente a lo que normalmente pasa. Y Eso pasa en China, eso lo hacen en China. seguramente que sí, pero ¿saben por qué llegamos a eso? Y fue la solución a nuestro problema allá en Sabana Larga. Y es que hay algo en el orden de las ideas, y es, bueno, café, flores, pues cafetales, florecidos, polinizados, frutos de café, café. ¿Quién entra en la ecuación? Polinizador, abejas, panales, bosques. ¿Dónde están las abejas? En el bosque. No hay bosque. Como todo No hay perrito, bosque. heredero y dueño del sueldo de mis papás, nos venimos el reino de los perros. A nuestro tiempo. Apagué el micro. Gabriela, se te prendió el micrófono. El micro. El micro. Entonces, buscando el orden de lo que estábamos diciendo, entonces, si cafetales con flores dan frutos, si son polinizados, y eso da semillas de café y da recursos, da dinero, pero quien entra en la polinización son las abejas que vienen en un panal, que vienen en los bosques. Si no hay bosques, no hay panales, no hay abejas, no hay café. Miren lo importante que fue para los caficultores entender que no había café si no hay abejas. Y ahora los caficultores cuidan más el bosque que antes porque se dieron cuenta que las abejas de manera gratuita les fertilizan, les polinizan sus flores de sus cafetales y efectivamente pueden tener sus frutos de café y por lo tanto la producción tan esperada cada año. Entonces eso es entender la biodiversidad, eso es entender la importancia de los bosques, porque no es sencillamente la masa ahí de muchos árboles, no, es entender que allá adentro viven una biodiversidad que es importante para cada uno de nosotros. Entonces, ojalá, digamos que la manera de aprender no sea perdiendo esa biodiversidad y los servicios que nos prestan. Entonces, miren que lastimosamente en Colombia, aunque somos un país lleno de agua y lleno de muchos bosques, nosotros también somos un país que tenemos una alta tasa, un porcentaje muy alto de deforestación. O sea, estamos tumbando monte a diestra y siniestra. Casi 850 canchas de fútbol en solo un día. Entonces, ¿imaginan cuánto hay que cortar? Entonces, miren todas las hectáreas que dicen allí. Solo en el año 2020 se perdieron más de 170.000 hectáreas de bosque. Y lastimosamente, las actividades humanas son las causales de esa pérdida. O sea, yo no he visto el primer sapito cortando bosque, ni he visto la primera, digamos que el jaguar o el primer capibara, ni no he visto el primer colibrí cortando un bosque. Lastimosamente somos nosotros que cuando no planificamos, cuando nosotros hacemos nuestras actividades a espaldas de nuestros ecosistemas, en este caso los bosques, efectivamente nos los llevamos por delante y se van deteriorando. Y lastimosamente también hay algo detrás de esto que es lo que llamamos el tráfico ilegal de la madera, el tráfico ilegal de muchas actividades que también causan grandes problemáticas
cómo es la deforestación, esa gran amenaza, o la quema de muchos bosques para poder potrerizar, para poder meter vías, para poder ampliar nuestras viviendas. Entonces yo creo que eso también es importante decirlo. Y quisiera tenerles otro ejercicio aquí. Lastimosamente, el PDF también ya lo trae. Quería mostrarle aquí la diferencia entre estos dos bosques. ¿Cuál de estos dos creen que sí es un bosque y cuál no? Profe, los secos no es un bosque, pero el húmedo sí es un bosque. Eso piensa Rafael. Gracias, Rafael. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cuál de los dos Profe, es un bosque? el húmedo los bosques. Profe, los dos son bosques. Son bosques, pero uno se dañó por la contaminación humana. Los Ah, dos son buenísimo. bosques, pero uno es obvio y sí son Los dos son bosques, pero Siento uno que el está... bosque húmedo tropical podría ser el bosque porque algunos bosques son húmedos, así que Los dos son bosques. Gracias, Isabel. ¿Qué dice Alicia? podrían ser los dos, no lo sé. Sí, de pronto son dos distintos biomas. Los dos son bosques, solo que uno está contaminado por el ser humano y el otro. Uno está contaminado y uno está uno está contaminado y otro está bien. ¿Pero por qué Uno piensan está que, seco y el cuál es otro el que está piensan que está contaminado? creo que está El seco. El seco, ¿Qué profe. dice Lina? ¿Qué dice Lina? Espera un momentico. Dinos, Lina. Profe, no es que esté contaminado, sino que está seco y... En una parte hay más plantas, hay Ok. diversas plantas y en la otra hay como solo un tipo de planta. El seco no tiene tantas. Tiene más Lina, gracias. Y Ángel El también. seco no está contaminado. Gabriel, Es Gabriel, ¿qué dice Gabriel? Chicos, chicos, Lo que pasa es que en denle el la palabra a bosque los que ya húmedo, hablaron, por favor. profe, Los que ya es que lo que hablaron. pasa en el bosque húmedo, hay como más, por decirlo así, el suelo es más fértil. Ajá. O cambio, por ejemplo, en el bosque seco tropical, no es tan húmedo o no tiene una tierra muy fértil. Por eso vemos que en el bosque tropical se ve, por decirlo así, más verde, más plantas, y en un bosque seco tropical, por eso no se ve tantas plantas. Ok, gracias, Gabriel. Tenía la mano también levantada Lono Wolf. Sí, profe. Profe, y la diferencia entre un bosque tropical y un bosque seco es que, a ver, el bosque seco no está contaminado, digamos, en la otra imaginamos que aparece como una tipo selva, todo verde. Ni está contaminado, pero, digamos, comparando con el bosque seco tropical, es que nadie lo ha contaminado ni nada. Es que los bosques secos son así, con su propio nombre lo dice, seco, porque no hay como cosas como fuesen, como palmas o eso, porque son tierras infértiles. No, digamos, no hay como la calidad, digamos, como de más vida. Ok, E incluso gracias. un ejemplo sería como el Minecraft. Digamos, no, es como el bioma desierto o el bioma de taiga con un bioma de jungla. En el bioma de jungla hay como más tengo la tabla, biodiversidad, bueno, perdón por la palabra, Sí, sí. y en los otros pues no hay nada ni animales, porque son partes que son secas, incluso casi no hay agua. Sí. Gracias, Lono Wolf. Bueno, varias cositas frente a lo que ustedes han dicho. Ambos imágenes son de bosques. Ambos son bosques. ¿Sí? Ambos son Profe, yo bosques. también dije que los dos eran bosques. Sí, gracias, Miguel. Entonces, ambos son bosques. También. Gracias, chicos. Ambos son bosques. Ninguno de los dos en la imagen está contaminado. O sea, el bosque seco no es más contaminado o menos contaminado, no. Esa es su forma. Sino que, como alguien estaba diciendo ahorita, el bosque húmedo, por tener condiciones que permiten que crezcan más plantas, más diversidad de plantas, se ve mucho más tupido. Ahí en esa imagen. Pero en la imagen que ustedes ven al lado es de un bosque seco que tal vez no esté tan tupido. Pero yo he visto bosques secos como el de la imagen del bosque húmedo. Así de tupido y así de verde. El bosque seco no siempre es seco, sino que el bosque seco tiene una capacidad
y es que cuando viene la época de altas temperaturas y donde no llueve sino muy poquito o nada, sus árboles, sus plantas pierden las hojas, las tiran, las botan, las desechan, las sueltan, para no perder agua por las hojas. Pero no quiere decir ni que esté muerto, no quiere decir que haya menos plantas, pero sí es verdad que en el bosque seco hay menos diversidad de plantas, sino que las que hay son dominantes, o sea, hay muchas de las mismas. En cambio, en los bosques húmedos hay mucha diversidad, pero hay poca dominancia, o sea, hay muy poquito, pero de muchas plantas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos unas concepciones de los bosques que a veces con el bosque seco como que no nos encuadran, pero ambos son bosques, tienen particularidades, tienen una diversidad y también prestan unos servicios, ¿sí? Y que eso que ustedes vienen aportando, digamos que también le suma a ese concepto. Entonces ahí están los diferentes tipos que pude como recoger, inclusive digamos que los diferenciamos por algunas condiciones, algunos cerca a agua salada, algunos cerca al agua, ¿sí? Algunos cerca a humedales, algunos en esas partes secas, algunos en esas partes muy lluviosas, algunos en esas partes muy selváticas. Entonces miren cómo hay una diferenciación. Entonces si hay una diferencia de ecosistema, si hay una diferencia de tipos de bosque, por ende es que se da esa diversidad de plantas y de animales, ¿sí? Pero digamos que también hay algo y es que todo eso que estamos viendo se ve enfrentado a una situación por todo ese conflicto de actividades humanas con la diversidad, con los bosques. Ya veíamos ahorita en la diapositiva anterior a la última de los bosques que venían siendo amenazados, que venían siendo deteriorados. Entonces digamos que cuando un ecosistema pierde esos piñoncitos o dentro de esos piñoncitos pierde esos dientecitos, pierde algún dientecito y ya no engrana, sino que se pela y que ya no se mueve todo el sistema, entonces entra el concepto de restauración. Que restauración es una palabra que tiene, digamos, que una composición, viene del griego, ¿sí? Donde oikos significa casa, o sea, recuperar la casa, o sea, volver a hacer la casa como estaba antes. Y cuando uno habla de volver a hacer la casa como estaba antes, porque algo se ha perdido, algo se dañó. Entonces, cuando hablamos de restauración, hablamos de recuperar, hablamos de reparar, hablamos de restaurar, como bien lo dice la palabra, lo que antes estaba. O sea, volver o tratar de volver algo a su condición original, a lo que antes tenía. Entonces, si los bosques, si los ecosistemas tienen esos diferentes elementos de la biodiversidad, la idea es volver a que tengan eso. Porque muchas veces uno ve un bosque todo bonito, bien verde, lleno de muchos árboles, pero adentro solo hay 2 o 3 especies. Se perdieron las otras muchas más que lo hacían diverso. Restaurar es volver a tomar esa condición y volver a enriquecer esos bosques, y así hay diferentes tipos. O, por ejemplo, antes había un bosque y ahora hay un potrero. Está todo en pasto. Volver a retomar esa condición es donde entra muy bien el ejercicio de la restauración. ¿Sí? Volver, digamos que a retomar esas condiciones y que permita volver a retomar esas funciones, esos servicios ecosistémicos que nos proveían. Aquí les tengo una imagen en donde muestran 2 tipos que existen hoy de restauración ecológica, ¿sí? O de restauración en sí per se, que es lo pasivo y lo asistido. O sea, el término en sí, por ejemplo, hago lo de per se, o sea, en sí el concepto de recuperar, rehabilitar, restaurar, tiene 2 formas de hacerse. Una es la que se hace a través de ayudar al ecosistema, o sea, si el ecosistema solito no puede, por ejemplo, ya se perdió las capas del suelo, ya se perdieron algunas especies en el bosque, o definitivamente no hay condiciones, entonces es necesario ayudar al bosque metiendo esas comunidades que ya no están, o volviendo a que a llevar partes del suelo o a llevar esa biodiversidad que se perdió en términos de fauna, o impedir el acceso de
de ganado o seguir ampliando esas actividades económicas. Eso es lo asistido. Digamos que una es activa, digamos que haciendo cosas, y otra es como solamente dejándola cerquita. Y la pasiva es que nosotros sencillamente dejamos eso quieto. Si usted es un potrero, no le hace nada, él solito se va montando. Él solito le van creciendo las plantas pioneras, las plantas primarias, y van creciendo cada uno. Cuando viene a ver, hay un bosque, nuevamente, solito, porque no hay necesidad de ayudarlo. Con el simple hecho de evitar usarlo, se recupera. Entonces, por eso hay estos dos tipos de restauración. Una en la que hay que ayudar al ecosistema, ya sea que le sembremos árboles, las siembras son importantes donde los bosques necesitan ayuda, cercar, decíamos, o el hecho de inclusive sembrar e ir a hacer mantenimiento de esa siembra, ir a hacerle lo que llaman plateo, que es quitarle la hierbita que está alrededor, cortar incluso las especies que no ayudan al ecosistema. Hay algunas especies que se llaman invasoras, que no son nuestras o que están en un ecosistema distinto al natural. También en algún momento hablaremos de eso en otra ocasión, y hay que quitarlas porque le hacen competencia a las especies nativas. Entonces una vez se siembra arbolitos y a los días los ve todos llenos de monte y vamos a ver que fue que el pasto se atrapó, se les montó encima y se murieron las plantitas. Entonces miren que es importante la restauración porque hay que identificar qué hay ahí, qué se debe hacer y cómo se debe hacer y cómo hacerle seguimiento a esas actividades. Eso es lo que es en sí esa restauración, volver a lo anterior y recuperar lo que ya se había perdido. Entonces miren que cuando hablamos de esas presiones y amenazas, miren en esa cantidad de situaciones humanas que lastimosamente han hecho que se deterioren nuestros ecosistemas, que han hecho que se pierda nuestra biodiversidad. Y por ende es necesario que nosotros entremos de manera activa o pasiva a hacer esa restauración. Pero entonces viene la palabra. Entonces, ¿cómo conservamos? Si hay que seguir comiendo papita, si hay que seguir comiendo carnita, si tomamos lechecita, porque uno dice, sí, que se acabe el ganado, y después, ¿y el que le gusta la lechita qué? O el que le gusta la carnita qué? O que se acaben los cultivos, y el que le gusta el maíz qué? Y el que le gusta la papa qué? Entonces digamos que se vuelve algo complejo, ya no haya más café, y el que le gusta el café. Entonces digamos que todas las personas que están asociadas a esos cultivos, todo ese sistema económico que hay detrás de eso, no es tan fácil decir que, digamos, cómo conservamos que sea la solución quitarlo todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería ese camino? Si es importante los ecosistemas, si es importante nuestra biodiversidad, si debemos de desarrollarnos económicamente, pero tenemos una cantidad de situaciones que causan una presión a la biodiversidad, que están degradando nuestros ecosistemas, entonces sí vale la pena decir cómo conservar. Y una estrategia que nosotros hemos considerado puede ser un camino para contestar esa pregunta es identificar cuál es el paso a paso. ¿Cuáles son los diferentes pasos que debemos de llegar para conservar? La conservación tiene 4 aspectos. Un aspecto de protección estricta, o sea, no tocar algo, porque hay zonas donde definitivamente, por mucho que yo intente no hacer nada, el simple hecho de que yo llegue y pise, se daña lo que hay debajo. Por eso cuando uno dice que al páramo no hay que ir tanto, porque uno donde deja la pisada ahí se muere todo lo que hay debajo. Digamos que también está la restauración. Entonces hay zonas donde efectivamente se ha perdido un poco lo que había, entonces hay que ayudarle al ecosistema, pero también hay que conocer lo que tenemos, hay que conocer nuestros ecosistemas, hay que conocer nuestra biodiversidad para saber cómo ayudarla, cuál es el camino, la ruta para tomar, pero también es importante el desarrollarnos. Conservación también habla de desarrollo sostenible, y es que lastimosamente muchas de esas presiones, muchas de esas amenazas tienen que ver con que hacemos actividades económicas no tan bien hechas. Hay un problema que se llama actividades que no son sostenibles, que las hacemos de la peor manera, que las hacemos sin pensar en las consecuencias y de manera muy egoísta, no solamente con nosotros, porque muchas afectan nuestra salud, sino también mucho más
afectan la salud de los ecosistemas. Entonces uno dice, hay que analizar todo eso para escoger ese mejor camino. Y un camino que hoy en día se propone es el camino de la ordenación o el ordenamiento ambiental del territorio, y es colocar en nuestro territorio dónde debe ir cada cosa. Imagínense cuando uno organiza su cuarto. Todo no va en todos lados. Usted no revuelve los zapatos con las camisas. Cada uno tiene que tener su espacio. Cada uno debe tener incluso por tamaños, por colores, porque el uniforme, porque este es de diario, porque este es para fechas especiales, porque aquí van mis cuadernos, porque aquí van mis perfumes, porque aquí van mis accesorios, porque aquí van mis tendidos, porque aquí van, cada cosa tiene su posición, cada cosa tiene su lugar. Y ordenar, teniendo en cuenta el ambiente que tenemos, es mejor que hacerlo sin tener en cuenta que hay ahí. Entonces muchas veces nosotros decimos, aquí vamos a poner una fábrica y vamos a ver que hay un bosque. Y lógicamente para poder tener la fábrica ahí toca tumbar el bosque. ¿Cómo me pude haber evitado yo tumbar el bosque? Hombre, ponga la fábrica donde no había bosque. ¿Sí? Entonces, son como un ejemplo muy práctico de esos análisis. Ah, vea, es que yo voy a poner una unidad residencial y la voy a poner aquí. Ah, bueno, y cuando voy a poner el alcantarillado, las aguas que salen de la unidad, las aguas que llaman negras, pues esas aguas residuales, ay, ¿dónde las voy a echar? No, aquí hay una quebrada, échelas ahí. Pues ándale, ¿y por qué hay? Y venga, ¿y por qué la quebrada se dañó? La quebrada se contaminó, se murieron las especies que estaban allí. Anda, qué pesar. No, qué pesar. Pudimos habernos dado cuenta si hubiéramos ordenado de cara de lo ambiental dónde poner esa actividad, dónde poner nuestras casas. Entonces hubiésemos sabido qué hacer para disminuir el deterioro de ese ecosistema, pero lo hicimos de espaldas a eso que estaba ahí. Entonces, por eso proponemos que ese sea el mejor camino. Muy importante, chicos, y para terminar, saber qué tenemos, saber qué ecosistemas tenemos, qué biodiversidad existe, dónde estamos nosotros en esa biodiversidad, cómo son eso, somos nosotros parte de esa forma de vida, cómo identificar esos problemas, cómo identificar qué hay que hacer para recuperarlos o para restaurar o para rehabilitar eso que teníamos allí y poder seguir teniendo los servicios ecosistémicos, y cómo hacerlo teniendo en cuenta cómo ordenar todo nuestro territorio con respecto a lo ambiental. Eso era lo que hasta hoy, digamos que propongo como unos aportes, pero no sé si hasta este punto quisieran dar algunas conclusiones a algunos de ustedes. Pero lo vamos a hacer de manera ordenada. De pronto hemos estado hablando algunos al unísono, así que a quien yo le diga el nombre, ese va a ser el aporte. A ver, Juan José, ¿qué quisieras decirnos como conclusión a esta jornada de hoy? Bueno, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, uno debería de cuidar el planeta porque como es nuestra casa, uno debería de estar ahí arreglándolo, que los animales estén bien en su ecosistema, por ejemplo, no tener una vaca ahí en un establo bien cerrado, sino sacarla ahí como a pasear a su espacio, a pastar, que esté más libre, que esté en su hábitat. También un lobo uno no lo debe tener allí en el zoológico, ya le voy a tomar fotos, no, sino que uno debería hacer todo lo posible para sacarlo de su hábitat y que las personas no estén ahí en la casa o en el reclutamiento de animales para verlos en el zoológico ahí encerrados. Gracias, Juan José. Muy importante eso que dice nuestro compañero, gracias, porque muchas veces queremos tener la biodiversidad en la casa. Que la morrocoya, que el lorito, que la lora, que el animalito, que el miquito. Muy importante eso que dice Juan José. O sea, muy bonito allá en su casa. Que por mucho que creamos que el lorito da la pata y que habla muy bonito y que se ve contento, él no come pan con leche. ¿Sí? Lorena Mazo, ¿qué quisieras decirme? Buenos días para todos y todas. Bueno, yo soy una de las profes de acá del colegio, docente de inglés,
En general, pues yo creo que más nosotros que estuvimos trabajando en este primer periodo con los cursos de noveno, todo lo que es medio ambiente o la preocupación, el cuidado. A veces nos quedamos mucho solo en pensar cómo hacer de nuestras vidas las 3 R's, reciclar, reducir y reutilizar, pero miremos que son muchas más las prácticas que también podemos tener en cuenta en nuestro día a día. Y algo que me parece sumamente interesante es la reflexión que hacíamos ahorita, de pronto no caer en el extremo de decir, ay, entonces dejemos de cultivar o dejemos de tener este exceso de ganadería, sino hacerlo de manera responsable y sostenible. Muy bien, muchas gracias, profe. Natalia Cabezas, ¿qué quisieras decirnos? Bueno. Tommy Romero, ¿qué quisieras aportarnos? Profe, que bueno, que el ecosistema de la biodiversidad es muy importante para la vida del planeta, que hay que cuidarla, hay que reservarla, hay que tener cuidado con las acciones que uno hace en la naturaleza para no tener problemas a futuro. Ok, excelente, muchas gracias. Emanuel Rodríguez Miranda, ¿tienes algo que aportarnos? Bueno. Sebastián Hernández, ¿tienes algo para aportarnos? Bueno. Catalina Gómez Díaz, ¿tienes algo para aportarnos? No. Ok, gracias, Catalina. Nicolás Leonardo Manrique Hernández, ¿tienes algo para aportarnos? Presente, profe. Sofía Ceballos, ¿tienes algo para aportarnos? Bueno, yo creo. Entonces, en ese caso, no sé. ¿Sí o no? Yo, profe. ¿Quién quiere hablar? No. Yo, ¿Quién es yo? Yo, profe. Alicia, ¿Quién? Profe. Perdón. Lina. Alicia. Solamente 2 o 3 intervenciones y terminamos. Profe, yo. Moisés. Profe, yo, Alicia. Bueno, pues empecemos por Alicia. Adelante. Gracias por enseñarnos y entonces tenemos que cuidar y respetar el medio ambiente y a los animalitos. Muchas gracias. ¿Quién era la segunda Yo, profe. intervención? Lina. Adelante, Lina. Que es que me gustó mucho este espacio sobre de lo que hablamos y eso me gustó mucho. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de la tercera intervención? ¿Algo no les quedó claro? Una pregunta. Dime, Carlos. Si pueden desactivar el chat, por favor. Ya estamos Está- terminando, Carlos. Bueno, gracias. Bueno, Profe, una La última pregunta. intervención, ¿quién era? Una pregunta. Permítenos un momento, Lina, le damos la última intervención. ¿Quién era? Veo varias manitos levantadas, pero no sé quién fue el tercero. Valeria. Valeria, cuéntame. Ay, ¿dónde está mi cosa? Bueno, muy buenos días. Me pareció un espacio muy importante. La verdad, yo no sabía sobre toda esta información que nos enseñaron el día de hoy. Le agradecemos por darnos su tiempo, porque la verdad, y también que si vuelve a haber otro espacio de este tipo, en que me dijeran, obviamente, y que si la próxima vez podríamos cerrar el chat para poner un poco más de atención a este tema tan importante que nos estuvieron enseñando el día de hoy. Gracias. Gracias, Valeria. Yo gusto. Bueno, profe, no sé, no siendo más, Listo. te agradezco nuevamente por la atención. Espero que haya sido Yo quería clara la preguntar algo, información. pero creo que... Chao. Chao. Bueno, Chao. muchas gracias, Moisés, por el aporte. Chicos, que tengan un feliz día. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas Profe. gracias. Chao.
Hola, profesores, que tengan un bendecido día. Si tenemos clase, vamos a la clase que teníamos. Chao, hasta luego. Nos vamos a la clase que teníamos. Bendiciones para ustedes y sus familias, que les vaya bien. Profe, tenemos que irnos a la clase que teníamos. ¿o no? Gracias. Chao. Chao. Se comunican con cada profe, por favor, porque no se escucha al unísono. Moisés, muchas gracias. Te agradezco mucho. No me deja salir. No, profe. Chao. Chao, profe. Chao, queridos. Nos vemos.